un apagón general en todo el país. Que no hay agua, no tienes cómo pagar nada. Yo estoy seguro que si yo no hubiese sido testigo de Jehová, capaz estaría preso, no sé, quién sabe. David Cho, comediante y creador de contenido. Hoy nos cuenta por qué lo quisieron cancelar en México, cómo fue su vida como testigo de Jehová y cómo vivió el descenso económico de su país natal, Venezuela. Youtuber venezolano contagia de COVID a la Ciudad de México. Yo fui una de las primeras funas grandes, así que hubo. Maduro tenía un plan de que cerró las fronteras. De hecho, yo salí de Venezuela con la guerrilla colombiana. ¿Neta? David Cho, un venezolano en México. Saludos, señor Jan. Gracias por la invitación, señores. Carnal, un gustazo. Feliz acá. Feliz acá y también feliz en México, ¿dirías? Sí, muy feliz en México. Agradecido con México. Sí. Oiga, por cierto, banda, yo quiero que se fijen en la cara de este señor y que igual comenten abajo, antes de que dejemos detonar la gran bomba, de chance ya lo han visto en algún lado. Y si es así, comenten por favor abajo en los comentarios. Me han visto en muchos lados, pero en el único lado no me han visto expreso. Eso fue como un hint, ¿no? ¿Cómo se llama? Una pista. Una pista. ¿Preso o no? Todavía no. A mí me gusta siempre soltar en el comienzo unos datos curiosos. Yo leí que Venezuela aproximadamente tiene la mitad de la área de México, del tamaño de México, pero muy pocos habitantes. ¿Cuántos tienen? Somos 35 millones de personas, sí es muy grande. Lo que pasa es que tenemos el Amazonas y parte de la cordillera andina, entonces son unos lugares que no son tan habitables. Claro. Pero sí, somos 35 millones de personas, que es básicamente el área metropolitana de México. Sí. Ciudad de México y... Ciudad de México, Nesa, Cuautitlán, Izcalli. Por eso es que siento que la migración Ecatepec mexicana aquí no se siente tanto porque no somos tantos. Sí. No, pero cuando lo sobrevuelas, ¿no? La Ciudad de México desde el aire, ¡guau! ¡Qué hermosa bestia!, ¿no? Sí. Grande. Sí. Qué hermosa bestia, entendí. que yo no me vine en la bestia. Un tema que le causa un poco de morbo a la gente de comienzo. ¿Tú sabes más o menos cuánto gana la gente en Venezuela hoy en día, en 2024, al mes en promedio? Vi unas entrevistas recién y el sueldo de un trabajador normal que puede trabajar en una tienda o algo ronda entre los $80 hasta los $150, que fue lo que vi en una entrevista que hizo una youtuber argentina, por cierto. Como 1,200, 3,000 pesos. Mensuales. Mensuales. Ajá. Ok. De hecho, le preguntan a la gente cuánto paga de alquiler y como que el alquiler de esas personas que entrevistaron eran $50, $80. Órale. O sea, sí se les va un buen de dinero En el alquiler. Pero el venezolano siempre está haciendo otras cosas. O sea, tiene su trabajo que es como para pagar el alquiler y tiene otras cosas, otras entradas que hace para vivir. Oye, ¿qué es lo que más te gusta aquí en México? Lo grande que es. Lo primero, la gente, que es súper chida. Los mexicanos son súper atentos, súper amables. De hecho, la primera vez que vine, estaba yo en un show de stand-up y terminé en una fiesta de una abuela de alguien que yo ni sé quién era. Era como, es que vamos a celebrarle el cumpleaños a mi abuela, ¿no quieres? Y mariachi. Si aquí te dicen que van a ver mariachi, eso es hasta las 6 de la mañana esa peda. Ya lo aprendí. ¿Y la abuela se queda despierta hasta las 6? No, la abuela en su silla ya tipo 11 se va a dormir. Y que píqueme mi torta que me voy. Y deja ahí ese poco de sinvergüenza ahí en esa casa. Es que sí, eso también es como uno de mis puntos favoritos aquí, como que es muy abierto a socializar, por ejemplo, con gente como de Alemania, de Países Bajos, Centro Europa. Bueno, algunos gringos también son bastante parecidos a nuestra mentalidad. Así de rumberos, dice. Pues sí. Fíjate que yo te conozco a ti y otros que conozco son los españoles que vinieron acá a México, Stick, Joe Burger Challenge, El Pirata, que son españoles, son europeos también, pero sí siento que no son tan rumberos, son así como muy tranquilos y... O sea, yo los conozco a ellos desde hace muchos años y cuando los vi, yo como buen latino recibes a la gente con un abrazo y eran como, hola. Pero entiendo que son así, eran así con todo el mundo, con sus fans, era como... Pues no son mamones ni nada, pero sí son como más distantes, o eso percibí yo. Okay. Menos tú. Tú sí eres como muy pana. Muy pana. Pana es como muy carnal. Muy amigable. Muy compa. Muy raza con la raza. No manches. El alemán diciendo algo de raza. No, el primer blanco con el que hablo en mi vida, ¿sabes?
¿Qué pasó, papi? Oye, ¿y qué te trajo a México al final? Un avión, pero yo estaba viajando en Latinoamérica, estaba visitando países, visité México 7 días una primera vez y yo tenía como la idea de que yo podía estar en Venezuela porque ganaba bien de YouTube y viajaba y lo usaba Venezuela como un país, como mi país base, pues. Ok. Pero pasó como un suceso complicado en Venezuela que fue que hubo un apagón general en todo el país, ¿Cuándo fue eso? ¿En qué año? 2019, Ok. 2018. Por ahí cuando fue Luisito Comunica. Ajá, pero después, o sea, él fue y justo después pasó ese apagón, que fue un apagón general de 9 días en todo el territorio nacional. Alá. Y eso, la gente dice, un apagón, bueno, se sobrevive, ¿no? Lo que implica que no hay agua, Ok. porque ¿cómo carajo bombeas el agua? No tienes cómo pagar nada O sea, apagón literal de la luz. de la luz, no había luz. Lo único que había era sol y luna. Y ya ahí, cuando volvió después, 9 días después, quedó como muy lastimado todo el internet, ya no servía nada. Entonces, la luz iba, venía. No, ya quedó como muy mal. Ya había venido a México y de los países que visité, el que más me gustó fue México porque sentí que, aunque no crean, pero los mexicanos se parecen mucho a los venezolanos. ¿En qué sentido? En que somos guapos, chavos. No, en eso, la amistad, en lo rumbero, en que estamos aquí ahorita y a lo mejor, si te cayó bien, pues lo invitas a tu casa que se lance una rumba o lo invitas al barrio con tus panas y lo presentas y terminas en otro sitio haciendo otra cosa que no tenías planeado y pues eso es brutal de México. Ok. Entonces llega este apagón y de allí dices, voy a buscar... Además que me asustó porque Maduro tenía un plan de que cerró las fronteras. Venezuela siempre ha sido un país lleno de fronteras, frontera con Colombia, con Brasil. Entonces siempre se podía salir y él cerró las fronteras y me dio miedo porque Ya no dije, dejó salir a los venezolanos. sí, ya no dejaba salir, era un tema, había que salir de manera ilegal. De hecho, yo salí de Venezuela con la guerrilla colombiana. ¿Neta? Sí, por un lado que estaba abierto, pues te cobraban y ya, pues pasabas un monte ahí. Me dio miedo porque yo me dedico a viajar, pues, a crear contenido y dije, no mames, y se me quedó aquí encerrado. Y vi que en México había, pues, stand-up, que es lo que yo amo hacer. Hay industria de lo que sea, mi novia es actriz, entonces aquí hay industria de actuación. Y vi que hay un montón de oportunidades acá y, pues, decidí tomarlas. Órale. A mí me parece raro porque siempre, lo que te comentaba el otro día, que te preguntan, ¿y por qué te gustó México? Pero el mexicano hace esa pregunta como de un lado de que no entiende por qué a alguien le puede gustar el país y es como, no, porque está chido. Es que siento que no saben lo que tienen. Como justo hace poco estuve en tu podcast que tienes con dos amigos que también son comediantes, que nos lo pasamos Mosquetebrios. moscatebrios, porque pues usted ahí a veces le dan un poco a la chela y después hablan de cosas. Y justo eso también me comentaste allá. O por ejemplo, cuando me presentaba las primeras veces haciendo stand-up, los hosts o los presentadores de los shows me decían ¿y por qué no te vas a pasar para Estados Unidos? Y es como, ¿no? Y fíjate que en ese momento yo podía pasar para Estados Unidos sin problema porque Trump tenía como unas leyes para los venezolanos que llegabas allá y podías legalizarte y tal. Y yo era como, no, pues que me gustó México y ya. Oye, también otro tema que pues yo vi en las redes sociales que fue discutido de una manera muy polémica, que se viralizaron de repente como videos de, al parecer eran venezolanos, yo no sé, en los Estados Unidos que estaban ahí haciendo como un poco de desmadre, ¿no? ¿Qué onda con eso? ¿Qué opinas? ¿Eran venezolanos, no eran venezolanos? Yo creo que ¿Qué sí eran opinas del debate? No, creo que sí eran venezolanos, pero pasa también que yo no sé si saben, pero el presidente de Venezuela es un presidente en contra del presidente de Estados Unidos. O Ok, sea, son claro. naciones enemigas. Y algo que ha hecho el presidente de Venezuela es que en los países que son contrarios a los venezolanos les ha metido una serie de delincuentes Ya. que se llaman el Tren de Aragua. Ok. Y entonces, por ejemplo, están en Chile, están en Perú, están parte en Colombia. Y esos güeyes lo que están ahí armados son gente que de armas tomar y están generando cuando algo no les gusta al presidente van y hacen un desmadre. Entonces ya esa gente tiene tomadas zonas de esos países
y quieren hacer lo mismo en Estados Unidos. Ok. Solo que en Estados Unidos, pues, es diferente Pues la sí. cosa. Ya. Me llama un poco la atención en Estados Unidos que he hablado con venezolanos que ya llevan ahí un montón de tiempo. Me recuerdan un poco a veces a los cubanos que también están en los Estados Unidos. Pero yo he conocido, creo que, más venezolanos en los Estados Unidos que votan por Trump que por el otro, pues, ¿sabes? Sí, es que sabes que con Trump, aunque la gente no lo crea, y de hecho los mexicanos no saben, pero con Trump fue el presidente que menos deportaciones hubo. Ah, de los venezolanos. De todos los inmigrantes, que Ok. menos deportaciones, a pesar de que dijo lo del muro y tal, Ya. y todo lo que dijo y empezó a construir su muro, fue el que menos deportaciones tuvo y el que más opciones le dio a los migrantes. Órale. Y por eso hay una gente que opina que él es, y a otros les gusta Biden, pero bueno, opiniones hay Pues sí, al muchas. final también. Porque Obama, que todos pensamos que iba a ser el mejor, fue el que construyó el ICE, fue el que construyó las cárceles esas para migrantes que son horribles. Fue el que promovió esa ley de que llegaba un migrante con hijos Ujú. y se lo quitaban. Ah, le quitaban la el hijo. separación, ¿no? La Sí. separación. Eso fue Obama. Ok. Y cuando Trump llegó, él dejó de hacer eso. Órale. A pesar de que... Lo que pasa es que lo hizo porque sabía que para conseguir los votos en Estados Unidos tenía que hablarle a los supremacistas blancos que son los que lo apoyaban a él. Entonces él dijo, aquí vamos a sacar a todos los migrantes. No puedes sacar a todos los migrantes, hermano, se te cae el país. Sí, güey. Que ahí existe esa película, ¿no? Donde los migrantes dejan de trabajar un día y ya todos los Estados Unidos se caen. Se cae todo porque casi todo, por ejemplo, los que transportan cosas son migrantes. O sea, los que manejan camiones. ¿Cómo carajos transportas nada si esos trabajos lo hacen son los migrantes? Se te cae la industria, se te desaparece McDonald's en 2 días si se paran los migrantes. Oye, ¿y cómo describirías como un poco tu mundo en Venezuela antes de que te fueras? Como, ¿qué es lo que te gustaba? ¿Qué hacías? ¿Qué es tal vez que te chocaba ya antes? A mí me gusta mi país. Todo mi país, me gusta caminar mi país porque tiene muchas cosas. Una de las cosas que me gusta es que Venezuela es un país que puedes en 12 horas pasar de la selva al desierto, a la playa, a la nieve, en 12 horas. ¿Nieve Así. también? Uf. Sí, sí, sí. Pues tenemos los Andes, Ya. que está el Pico Bolívar, que es uno de los picos más altos de Latinoamérica, y eso tiene nieve, pues. O sea, turísticamente es una locura. Lo que no me gustaba, que era lo que me generaba como desesperación, era que había que esforzarse mucho para cosas básicas. Ya. Entonces, por ejemplo, conseguir el gas era un fastidio porque era tener que pararte un día temprano, hacer una cola de no sé cuántas horas para comprar gas. Ok, ¿y quién vende el gas en Venezuela, por ejemplo? Las empresas del gobierno. Ok. Del gobierno, que como son del gobierno, pues son ineficientes y entonces al final se desabastece o lo que hacen es que se la venden a otra gente para que la revenda. Y lo mismo, eso, con algunas zonas el agua, la gasolina. O sea, yo tengo amigos que tienen carro y por lo menos cada 2 semanas tienen que hacerse una cola de 12 horas, estacionar en una gasolinera para poder echar gasolina. Y yo digo, eso es demasiado perder tiempo en cosas básicas que es como, no, eso no debería faltar. ¿Y eso ya desde antes del apagón o...? Sí, claro, todo eso sí. Sí. Ok. Sí, eso ya es viejo. De hecho, o sea, como que todo empeoró. Se murió Chávez en el 2013 y todo eso que ya estaba empezando a pasar se magnificó, pero en un mes, una cosa así. Y fue cuando empezamos a ver los videos. Se murió Chávez y como en los 2 meses empezaron a salir los videos de gente comiendo de la basura. Yo recuerdo haber visto un profesor que me dio clase a mí en el colegio, verlo afuera de un centro comercial, hurgando hacia la basura, pero además él no es un indigente, una persona vestida de profesor que estaba así asomada en la basura mirando a ver qué conseguía, así como pum. Y es como, eso fue muy loco y brutal. Pero en Venezuela yo, pues, era feliz. Mi canal era una locura en Venezuela. Local que yo visitaba en Venezuela, local que se llenaba, pero brutal. Y estaba viviendo un sueño chido. Aquí también, pero pues son otras circunstancias. Entonces llegas a México ¿en qué año? 2019, 2019, antes de la pandemia. antes de la pandemia, ¿Y cuáles fueron como tus primeras impresiones aquí? Aparte de la fiesta con la abuela. que sí pica todo. Es que los venezolanos, ustedes comen poco picante, No, ya ¿verdad? no se da el chile. Ya. No se da, de hecho no crece esa mata ya. Neta. Porque creo que es como que el Chile crece en territorio árido y Venezuela es territorio tropical. Ya.
Allá crece el Órale. aguacate, Órale. el mango, todo el Pero- año, además. Pero qué raro, como aquí el habanero también hay en Tabasco, ¿no? A veces. Sí, ¿no? Sí nos confirman que sí. Qué raro, qué loco. Sí, no, no, allá no. Y no se come otro estilo de picante, pero no es común que alguien coma picante. Ya. De hecho, lo que más puedes conseguir es en Subway, que tienen el jalapeño. No manches. Sí, Eso sí, es sí. como lo más picante que puedes conseguir. Oye, y ¿cómo me tengo que, pero voy a regresar un poquito. ¿Cómo me tengo que imaginar, por ejemplo, esas cadenas como Subway, McDonald's? No sé, ¿existe McDonald's Sí, allá? sí, sí. Pues no sé, como los gringos son como a este roces, ¿no? No sé cuáles empresas dejan entrar o no. Sí, nada, pero el gobierno no es pendejo porque el gobierno sabe Claro, que esas sí. empresas generan un buen de impuestos y al final son una pendejada esa pelea que tiene con el Estados Unidos porque Estados Unidos es el país que compra el 90% del petróleo que produce Venezuela, Ok. que es de lo que vive Venezuela. Entonces no te puedes pelear con Ya. Estados Unidos. Ok, pero ¿cómo me tengo que imaginar? O sea, me lo imagino que como lo comentaste de que, ok, quieres llenar tu tanque de tu coche, 2 horas tienes que hacer fila. ¿Y cómo operan como esas cadenas como Subway, como McDonald's, como Burger King, Pizza Hut? Sabes que ya tienen como, pues son franquicias, ya tienen procesos súper estandarizados. ¿Ahí también se para o resulta que si la hamburguesa sí la consigues? ¿Cómo es Fíjate el que rollo? sí, siempre funcionó. Lo que pasó es que hubo un momento en el que en Venezuela, o sea, cuando se murió Chávez, eh, nunca ha sido legal el dólar. O sea, no puedes comprar cosas con dólares. Tienes que cambiar los dólares. No Está se le- sancionado comprar este, cosas con Ya dólares. no, ahorita Ok. no. Ahorita ya no. Pero antes sí era como un tema complicado. Entonces, por ejemplo, McDonald's, las papas fritas de McDonald's las traían de afuera. Ok. Entonces hubo un momento en el que no podían importar nada por el tema del dólar. Y lo que hicieron fue, en vez de dar papitas fritas, empezaron a dar arepitas fritas. ¿Cómo? Sustituyeron las papitas fritas por arepas fritas. Arepa. Arepitas fritas que era como, pues, pan con pan. Esto está Ya. raro. Después lo cambiaron por otro tubérculo que se llama yuca, que aquí no se consume mucho, Yuca, pero sí, pero conozco. frita, que sí parece una papa, pero también es como, no mames. Después la cambiaron por la otra, la batata, la que es como dulce. Ya. Y ya después ahorita ya sí están las papas fritas normales, pero nunca dejaron de operar. O sea, cambiaban algunos ingredientes. Por ejemplo, el Big Mac, hubo una época que no se llamaba Big Mac, se llamaba Big Melt. Porque para que sea Big Mac, tiene que tener la feta de queso, el cuadrito de queso. O sea, como no lo podían importar, o les salía muy caro importar la feta de queso, lo que compraban era ese mismo queso, pero derretido. Ok. Y sabía igual, pero como no es la misma receta, no es Big Mac. Entonces se llama Big Melt porque era queso fundido, pues. Órale. Detalles así. Son muchos datos curiosos, no manches. Ok, entonces llegas a México, llegas acá y dices, está padre. Es que cuando vine la primera vez me sorprendí. Lo que pasa es que yo no sé, pero en el resto del mundo el concepto que tenemos de México es complicado por lo que vemos en la televisión. Acuérdense que uno es ignorante y uno ve televisión y ve redes sociales. ¿Qué dices? Como que es el estereotipo. Pues que el estereotipo es que México es Juárez, Ciudad Juárez, una cosa así que es como un poco de tierra ahí, todo sepia, y un alacrán y un tipo con sombrero que te va a matar. Eso es Ok. lo que uno cree que es México. Y ya después viendo creadores de contenido, ves Luisito Comunica y dices, ah, está chido. Yo pienso que Luisito Comunica es una pieza importante en mostrar cómo es el verdadero México. Ok. Porque además, o sea, yo recuerdo que cuando me vine, mi mamá me escribió para decirme, ¿y por qué no escogiste un país más seguro? Ok. Cuando yo vivo en la ciudad más insegura del mundo, donde había más muertes semanales, que es Caracas, más muertes semanales que en la guerra de Afganistán. O sea, imagínate lo inseguro que era por esa ciudad. Y mi mamá, y que, ¿por qué no tú con un país más seguro? Y que, no mames, mamá, está complicado, pero ya que estás aquí, dices, no vale, pero aquí está seguro. O sea, una de las cosas que me impresionó fue ver a la gente en el metro usando sus teléfonos en la mano, así, hablando. En Venezuela eso, por lo menos cuando yo me vine, no se podía porque te robaban, pero seguro. Sacar el teléfono, no. Celular Un y suicidio cartera. sacar un teléfono en el metro. ¿Neta? Sí. De hecho, la única vez que me han robado fue por sacar el teléfono en el metro de una vez. O sea, ya dentro del metro. Sí. Te Ya esperan. sentadito. Sí, eso no. Y aquí en México es una locura porque todo el mundo va con sus teléfonos, sus audífonos, viendo sus videos. Ya. Normal. No dudo que haya uno que otro que te arranque el teléfono, que eso sí puede pasar. Pero es que en Venezuela el tema era que no es que te arranquen el teléfono, es que te agarran afuera un poco de bichos con pistola y te pueden dar un tiro porque a veces no solo te roban, sino que por maldad te pegaban un balazo. Ok.
Mira, antes de que hablemos de un conflictito que digamos que tuviste aquí en México, un pequeño detallito, pero creo que en un tiempo donde todo el mundo se estaba volviendo loco, que creo que eso también se ve bastante reflexionado en tu caso, güey, que la gente estaba loca en ese momento, hasta pues yo creo que yo también, güey. Pero antes me gustaría hablar de otra cosa que mencionaste, que estuviste unos años como, pues fuiste testigo de No, unos Jehová. años no, toda mi vida. O sea, hasta los 19 años. Órale. Sí, 18. Fui testigo de Jehová. O sea, crecí, nací siendo testigo de Jehová y mi mamá es testigo de Jehová todavía. Mi mamá no sabe que tengo tatuajes, muchacho. No No, la vayan a escribir. Así que, no, visto, manen, no me conoce con tatuajes. O sea, sabe porque ha visto fotos, pero no me ha visto. ¿Qué? Y sí, crecí bajo las normas de ser testigo de Jehová y todo eso, que creo que en teoría me protegieron de muchas cosas porque yo venía de un entorno violento, la zona donde vivía, mis compañeros de clase, muchos terminaron presos, muertos, embarazados. Y yo por la educación que recibí sí me salvé de muchas cosas. Ok. Entonces, dirías, tiene también su lado bueno. Sí, es súper restrictiva y prohíbe todo, pero pues también sí te cuida de un montón de vainas. Yo estoy seguro que si yo no hubiese sido testigo de Jehová, hubiese tenido 8 hijos ya y capaz estaría preso, no sé, quién sabe. Siendo testigo de Jehová, ¿qué te prohibían? ¿Qué no podías hacer? Es que, por ejemplo, o sea, algo básico, humano, el tener sexo, tienes que tener sexo hasta después del matrimonio. Ok. Que sí es como, no mames. Y era una locura porque cuando eres testigo de Jehová, o sea, mi mamá me cuidaba mucho de, ten cuidado porque las niñitas, van a estar queriendo y tú no sabes si te pegan una enfermedad o las embarazas y tal. Y yo llegué al liceo esperando que me pegaran una enfermedad y nadie me pegó nada. Ya hasta los 20 años, virgen, esperando que me pegaran algo. ¿Fuiste virgen hasta los 20 años? Sí. No, sí, porque yo no solo, yo me guardé. Güey. Ya, al final perdí la virginidad con una chica que había salido en videos porno, No de manches. los videos de virales, así. Y ella está en mi mismo lugar donde yo estudiaba y todo el mundo quería coger con ella. Yo venía a salir de ser testigo de Jehová, yo no tenía idea de cómo se le hablaba a una mujer, ni idea. Y ella como que vio que este pendejo es, este ni me habla. Y Es ella que seguramente te veías bien me olió. inocente. ¿Y qué? Pero ¿cómo te saliste a los 19 años? ¿Cómo es? Porque yo a los 19, pues obviamente ya eres como adulto, pero yo siento como "Buah, todavía me faltaba mucho para madurar". Pasa que yo después tuve una novia que no era testigo de Jehová. Okay. Empecé a salir ya con ella. Esa relación duró 2 años, 3 años, no sé. Y ya dejé, o sea, ya no iba tanto a las cosas de los testigos de Jehová. Pasé también un familiar testigo de Jehová me hizo una jugada, o sea, me trató mal. Y eso sí hizo como que me desencantara mucho más. Y ya pues dejé de ir, empecé con el canal de YouTube, empecé en el stand-up, yo hacía show, antes de ser comediante hacía magia, entonces tenía muchos shows de magia. ¿Y la magia ya hacías siendo testigo de Jehová? Sí. ¿Y no está prohibido eso? No, porque, o sea, lo que te prohíben es cosas que tengan que ver como con religión, pero se entiende que eso no Son es- truquitos. Sí, pues al Ok. final no es que estoy invocando al diablo para desaparecer Ok. una moneda, sacrificando 2 cabras y que para hacerle evitar un billete, no. Pero sí traía como problemitas porque sí era como, pero estás juntándote mucho con gente que no es testigo de Jehová y tal. Y era como... Pero ya ahí yo estaba como dejando las cosas y ya. Paulatino, no fue que dije que me salgo. Y no fue como que me salí, simplemente dejé de ir y ya. Fue un proceso. Y hoy en día, ¿cómo ves pues sí, esta religión en general? Como pros y cons. No, creo que tiene... Algo que sí puedo decir de los testigos de Jehová es que sí son como muy unidos, pues. O sea, sí es como que si llegases aquí a México siendo testigo de Jehová, seguro te van a ayudar, O sea, sí hay como ahí una hermandad. También siento que son como muy... O sea, se sienten muy superiores ellos con respecto al resto de la gente. O algunos, no todos, pero sí es como que yo me voy a salvar, pero tú no. Así que déjame ayudarte, es como... Chinga. No me ayudes, déjame aquí que me meto mi crico. Pero ahora yo creo, o sea, sí creo que existe Dios, pero sí no siento que sea un Dios como el que nos pinta la Biblia. ¿Qué fue lo que más te costó aquí para adaptarte?
Un choque cultural que tal vez hayas tenido acá. Ay, esto no me van a tirar hate por esto, pero sí siento que hay un México que es un poco machista. Como el tema de un hombre opinando de si su esposa se pone o no tal vestimenta, de vas a salir así, o qué es eso y por qué vas a ir con esos amigos. Y es como, no es que en Venezuela no existe el machismo, pero es muy raro que tú a una venezolana tú no le vas a decir cómo se va a vestir para empezar. Y si le quieres decir cómo se va a vestir, te van a partir la cara. Y se acabó porque Venezuela tiene un tema y es que somos muy feministas, es como un matriarcado allá. Tú en Venezuela, tú estás en el metro y le hablas fuerte a tu novia y ese día te apuñalan ahí. Ese día se te acabó tu vida. Si tu novia dice me está pegando, ese día te matan ahí todos los venezolanos. Tú no te puedes meter. El día que más se celebra ya, o sea, que más se gasta en las calles es el Día de la Madre, porque sí es una locurota. Y aquí en México sí siento que es como muy diferente, o sea, sí he conocido personas y parejas y sí veo detalles así como, y que no, ya espérame, que ella no se veía así. Y es como, chinga, déjala. Nada más está mostrando una teta, también déjala. También en tu canal haces documentales. Estoy empezando ahí a tocar algunos temas documentales porque me están gustando. Y me comentaste uno súper interesante, que es sobre, pues sí, como otra manera de vivir la sexualidad. Ah, sí, el tema swinger, lo voy a decir una Aquí sola vez. en México. Sí. Ok. ¿Y cómo te impactó ver esto acá? Eso es para mí lo fascinante de México, que hay muchas contradicciones dentro muy poco espacio, ¿no? O sea, ves una cosa y ya ves justamente lo contrario, no más como una cuadra más para allá, ¿no? Primero conocí el mundo swinger porque Igual también nos escuchan personas de la tercera edad, a veces, tengo algunos por ahí. Igual, explícanos, ¿qué es el mundo swinger? el mundo swinger básicamente es la gente o las parejas que hacen intercambios sexuales con otras parejas. A veces, o sea, puede ser del mundo swinger, pero no necesariamente haces intercambio sexual. Existe algo que se llama el soft y el bliss. El soft es gente que le gusta tener relaciones, pero que al lado esté también otras parejas o otra pareja teniendo relaciones sin tener interacción con esas otras personas. Ok. Está también el bliss, que es que los hombres no tocan a las chicas, pero las chicas se tocan entre sí. Ok. Y pues, El después cada completo. quien, no, después cada quien hace su cosa con su pareja, Ok. pero el hombre no toca a la otra pareja. Ok. Ya después ahí salta otros detalles. Está como el que sí permite que Ok. el hombre toque a la otra pareja, pero no penetra a la otra pareja. Y está el intercambio total, que es como, toma mi novia, dame tu novia, nos vemos en 4 horas o nos vemos mañana. Ok. Me la bañas, por favor. Pero está cabrón, ¿no? De que, o sea, es que también eso es fascinante de Ciudad de México, que es un universo en sí, ¿no? Hay tantas cosas Y aquí. es una locura la cultura del swinger aquí. O sea, la cultura en redes sociales, vayan a Twitter y pongan hashtag SW. Nada más, y van a ver todo lo que se van a encontrar y la cantidad de personas que se van a encontrar. Es absurdo y seguramente van a ver a alguien conocido. Es una locura. Mira, aquí. Sí, ¿Qué hace el güero aquí? la abuela, güey. Oye, me causa morbo un poco. ¿Cómo tú lo viste grabando ese documental? ¿Cómo se protegen? No, sí, están patrocinados. Siempre los eventos están patrocinados por alguna marca de ¿Sí? condones, sí o sí. No, siempre se protegen. Claro. Vas a las fiestas swinger y es como que el que no tiene condón no coge. A menos que sea con su pareja, obviamente, pero no se permite hacer ese desmadre, pues. Estás en YouTube, David Show, ¿no? Soy David Show. Soy David Show, ahí esperen el documental, está padrísimo. O sea, hay unas tomas brutales porque grabamos dentro del lugar. Los organizadores y las parejas nos permitieron hacer tomas. Tengo tomas fuertes. Está chido, va a estar bueno y va a haber mucha información. Además que no hay uno en YouTube todavía. Órale. Está padre porque también entretiene y también informa, ¿no? Ya no, va a ser comida como siempre, pero otro tipo de comida la que van a ver. Otro tipo de muchachos. buffet, ¿no? Sí. Pero he de decir que sí me tripié rumbear en una fiesta swinger. O sea, a pesar de que yo no haría un intercambio, hoy no haría un intercambio, pero sí, son muy chidos los swingers así, son súper respetuosos. Yo pensé que iba a llegar y me iban a estar diciendo cosas, o te iban a estar proponiendo cosas, o a mi chica le iban a estar diciendo cosas, y es como, no, pues normal. Ah, aquí fuiste con tu pareja.
Sí, Ok. sí, 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 sí. No, no me van a dejar ir solo. Porque te dije que es venezolana. Son posesivas. No, no, no. También le gusta el desmadre, pues. Sí, Es como, no, yo voy. claro. Oye, y bueno, ahora sí. Antes dije a la gente si tal vez como reconocen tu cara. Y, y hubo ahí una vez como una pequeña mini polémica que tuvo creo que ver con la pandemia. ¿Nos las quieres contar? Sí. Antes voy a responder una pregunta que ya debe haber puesto alguien en un comentario. A ver. ¿Cuándo te vas a ir de México? No me voy a ir de México. No me puedo ir de mi país. Y este año va a ser mexicano. Eso. Así que no me puedo ir de mi Chingón. país. O sea, ¿cómo me vas a sacar tú de mi país? No puedes. Entonces, Hace mucho últimamente esas preguntas, ¿no? A mí también me llega mucho ¿cómo te eso. vas a tu país? ¿Y cuándo te vas? Pues ya vivo aquí, carnal. Ya, hay que aguantar. O sea, a ver, pasó el tema del COVID, que está empezando el COVID, ¿sí? Nada más habían 150 contagiados, no existían los semáforos, nadie usaba cubrebocas, ni verga. A mí me van a mi casa a hacer la prueba, porque yo metí los datos para hacerme la prueba. Sí, era cuando lo consultabas por internet y iban a tu casa a hacerte la prueba. Entonces, me hacen la prueba. La doctora me dice, y esto no lo estoy inventando yo, esto de hecho está grabado, lo que pasa es que no lo puedo subir, pero te dicen, mi recomendación, vaya cubierto, haga despensa y compre las medicinas que ustedes consideren que necesitan, que usen pues, porque uno, si tienes alguna afección o algo, pues tus medicinas, y porque se viene una cuarentena para todo el país. Y yo hice eso con la diferencia de que lo grabé. Esa ida al mercado y grabé mostrando y dije que me dio la enfermedad que está dando. Puse una foto de cuando me estaban haciendo la ¿Pero prueba. ya te estabas sintiendo mal o algo? Me había dado fiebre. Ok, Solo que cuando yo metí los datos en el... ¿Sabes que te preguntan cosas? Yo puse todos los datos los peores para que fueran a hacerme la prueba ok, porque me da miedo. ok, Entonces, claro. y que tienen las uñas moradas, sí. Que has sentido, has botado espuma por la boca, sí. Puse todo así con la intención de que fueran. Porque así quería, o sea, me da miedo, la verdad. Pues subo el video. El video duró 5 días en YouTube. Los comentarios eran chidos, eran comentarios de mexicanos y de venezolanos y de mi comunidad preguntándome cosas que me habían dicho, que me recomendaron tomar. Por favor, sigue subiendo videos para saber cómo es la evolución. Cuídate, bla, 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 bla. Hasta que salió 5 días después en un periódico que se llama Aristigué, que ponen en el titular, youtuber venezolano contagia de COVID a la Ciudad de México. Eso también, tremendo clickbait. Sí, claro, pues. O sea, youtuber venezolano contagiando a Ciudad de México cuando ni siquiera sabían que tenías o No si no teníamos ni tenías. siquiera los O resultados. sea, no te dieron el beneficio de la duda. Para No, comenzar. pues nada, ellos fueron al cuello. También ellos están Pero vendiendo qué su nivel noticia. también en periodismo, ¿no? O sea, se Pues- supone que nosotros los youtubers sí podemos aplicar clickbait, pero no somos periodistas. Sí, bueno, pero es que también esa gente, Chale. si no se muere de hambre, o sea, de eso viven, de los Sí, clics. sí, la neta que sí. Y ya, y tienen que sacrificar que tengan que sacrificar. Que yo lo único que sí, o sea, está bien que hagas esos clickbait, pero sí pienso que debería existir una ley como en España, donde si tú haces eso y después resulta que no, tienes que dedicar la misma cantidad de información que dedicaste para aclarar la información. Es decir, si tú me pusiste en un titular adelante, usted tiene que ponerme en otro titular igual clickbait y tal. Si yo salí en tu programa de televisión y hablaste de mí 20 minutos echándome mierda, ahora usted 20 minutos en el mismo horario me va a aclarar todo. Que así debería ser porque así ya te cuidas de un montón de noticias falsas que salen siempre en México, que es y que Juan Gabriel está vivo, no está vivo, pana. Sí, ok. Pero a ver, describe un poco tal vez eso. O sea, te levantas un lunes por la mañana y sale un periódico súper grande en México con ese título sumamente amarillista. Yo no lo vi. Yo empecé a ver el movimiento en redes. Ok. En redes sociales, que como a las 5 de la mañana me paré, fui al baño y abro el teléfono y, ¿sabes cuando un video se te hace viral? Que Sí, que lo tú te notas. levantaste al día siguiente. Y yo, que ¡a la madre! Pero los comentarios eran y que ya valiste verga. Y ya me levanto el día siguiente en la mañana. O sea, igual me fui a dormir. O sea, fue como que entre sueño y que, se pegó el video. Y ya cuando me levanto el día siguiente, sí estaba complicada la cosa porque ya en Twitter era tendencia. Y entonces
pasó que yo me hice como huevón. O sea, yo vi todo el desmadre y dije, bueno, vas a pasar la cosa. Al día siguiente veo que empeora más. Pero ya está como bajando, ya están como cambiando el tema. Y yo tuve la brillante idea de pedir disculpas, que aquí voy. Yo creo que si hubiese seguido mi vida normal, el pedo hubiese sido menos. El tema es que cuando pedí disculpas, como que México sintió que me estaba burlando, o no sé, como que no gustó, o como que sintieron que eso era como agachar la cabeza, y fue cuando se pusieron peor. ¿Y en algún momento salieron los 2 resultados? meses después salieron negativos. ¿Negativo? Sí. ¿No tuviste COVID? Según ese resultado. Entonces No. te funaron. Entonces, banda, la próxima vez que quieren quemar ahí en línea, pues denle el beneficio de la duda, por lo menos. Pues ya también, ¿no? En la pandemia mucha gente todavía estaba más enfurecida, pero a veces me asusta el nivel a que puede tener, ¿no? De que nomás hay una ligera sospecha y no actúan con medida, no. medida, y sobre todo hay la suposición de inocencia, que es uno de los vasos de Un derecho humano, de hecho. Pues sí. Creo que ya está pasando de moda porque ya han pasado demasiados casos. O sea, ya han pasado... Yo fui una de las primeras funas grandes, así que hubo... O sea, yo salí fue tendencia 4 días aquí en México, No, 5 días en Venezuela, en España. O sea, no tiene ni sentido. ¿Cómo era tendencia en España? ¿Por qué me conocí unos españoles ahora? Y no más porque fuiste con máscara al supermercado. Y yo fui con máscara y con guantes. Que era como, pues, fue lo que me dijo que fuera cubierto y tal. De hecho, para que no vean que es mentira esto que estoy diciendo, si van a la página de la Secretaría de Salud, ahí, no sé si todavía estará, pero decía que era lo que había que hacer cuando eso pasaba. Y te decían, haz despensa, cúbrete, te enseñaban la forma de cubrirte. Y específicamente decía, nadie está obligado a guardar la cuarentena, ni siquiera los casos confirmados. Es que también, claro, o sea, imagínate una persona que, pues hay muchas personas que están solas, güey, que no tienen ni papás, ni hermanos, ni amigos, no sé qué, ¿cómo van a, o sea, tienen que proveer, güey? Tienen que ir al mercado, comprar cosas. El InDriver, Sí. todo el mundo. A mí me da risa porque en Venga la Alegría, por ejemplo, las tipas salían diciendo y que nosotros salimos porque tenemos que trabajar, pero tú ¿por qué saliste? Y yo, ¿qué? Pero bueno, ya fue. Puedo decir que se puede sobrevivir del hate. Cuando estás dentro del hate no ves salida, pero al final, pues, tú sabes quién eres al final. Es que al final yo conozco mucha gente que les ha pasado algo que llega a la luz solo un pedazo, pero no el cuadro completo, que digamos, ¿no? Y nomás ven este pinche pedazo y ya te quieren funar, ¿no? Y vamos muy rápido porque, claro, a las redes no les importa. A las redes lo único que les importa es la rabia y los clics y la atención que llama. Es que al final eso es lo que vende, pues, y es lo que genera dinero. O sea, solo por clics se estás llevando un buen de dinero, sin importar si la gente lee o no la información. Entonces, lo que te interesa es que entre a tu portal y vea el ads, y ya tú cobraste por eso. Y así funcionan todos esos portales, y te ponen ahí una noticia y ya. Así funciona, chavos. También eres comediante. De hecho, nosotros nos conocimos básicamente por la comedia, ¿no? Sí. Se podrá Yo decir. te conocía, yo sabía quién eras porque sí había visto tu canal cuando tenías Güero Güero TV. Eso. Pero sí, nos conocimos en un show de stand-up, íbamos a probar material, que no pudimos probar porque había mucha gente. Amo hacer comedia. Eso es lo que en realidad soy, un comediante. ¿Cómo ves tú el humor mexicano en general? Esta vez me gusta mucho cómo escriben, que escriben muy bien los one-liners. Sí. Los chistes cortos me encantan. Aquí son unas pistolas para escribir chistes cortos. Y me parece chido. Y me parece chido también el público que ya entiende cómo funciona un chiste. Ya. Sí, ya tú aquí a México no le puedes hacer un chiste viejo o un chiste mal estructurado porque no. O sea, el chiste tiene que estar como va en el libro porque ya hay como una educación de comedia también. Como Estados Unidos, pues Estados Unidos está más avanzado, obviamente, pero aquí México no está tan lejos. Y hay industria y hay comediantes que ya lo lograron, que salen en películas, que hacen doblaje, que son muy famosos. O sea, sí hay un camino. Ya. ¿Y ves algunas diferencias entre el humor en Venezuela y el humor en México? Sí, siento que el humor de Venezuela es más como anecdótico, se puede decir.
sea, conoces a José Rafael Guzmán, Claro. comediante venezolano. Si ves su especial es la anécdota de cómo cayó en la cárcel. Y en México escriben como más chistes cortos, o sea, muchos más beats y son muchos más temas dentro de un mismo show, a pesar de que el show tenga un tema principal, pero al final son muchos chistecitos, chistecitos, chistecitos y me parece brutal. De hecho, una de las cosas que me gustó fue eso, o sea, porque a mí siempre me han gustado los one-liners y vine porque quería aprender a escribir también one-liners. Igual es que, claro, en México con la cultura del albur y todo eso, igual viene de ahí, ¿no? Es como son re creativos, güey. O sea, como también, si te fijas, ¿no? Hay este género de música de Veracruz, donde están como freestyleando, ¿cómo se llama, mi amor? Son jarocho. Ajá, por ejemplo, el son jarocho, ¿no? Nunca Donde lo he escuchado. freestylean, o sea, que son súper espontáneos, ¿no? Luego, Riviera Maya tienen las bombas, como que son como chistes cortos sobre alguien. O sea, una vez grabé en Riviera Maya y llegó, te hago una bomba, un morrito, ¿no? Y pues hace como un poco se burla de ti, pero de una manera chistosa, pues. Un ¿no? roast. Entonces, Ajá, un roast. Ok, qué brutal. Está implícito en el... Y claro, y hay los albures, güey. Que... Eso sí, yo sí no lo entiendo. O sea, sí. Pero, verga, me cuesta. No tengo oído alburero para nada. Yo ya siento cuando se quedan ahí, hacen una pausita rara y tú dices, ya valí sí, verga, ¿no? ya me la metieron. O cuando te piden que digas como nombres extraños. O sea, hay una frase famosa que la entendí burda de tarde, pero la hacía mucho un amigo. Cuando íbamos a comer, me decía, agárrame esa larga. Y güey, no mames, sos mexicano, me dice eso. Yo digo, agárrate Yo tú, no lo güey. entendía, así de lento soy. Muchachos, yo soy lento, yo no agarro indirectas. Por eso yo no sé conquistar mujeres y que... Pero mi novia a veces vamos para fiesta y me dice, no, me quise venir porque ella te estaba atacando. Y yo que, ¿cómo? ¿Por qué no me dijiste allá? Yo no me di cuenta. Y es que agárrame esa larga yo. O a la larga te acostumbras. Y ya después que... Y esos son básicos, porque esas están como muy obvias. Esas están obvias. Y yo así no las agarro, yo no. Es que hay mucha variación luego y como las metáforas que tienen para el miembro masculino. Tiene como muchos sinónimos. El miembro masculino. Demasiado, güey. Venezuela es el huevo, nada más. Así se le dice. ¿Cómo? Al pene se le dice el huevo. Ok. Y El ya, huevo. El huevo. Aquí los huevos son los huevos. Pues sí, son los el huevos. escroto no, allá el huevo es el huevo. Ok. Pues que es el que bota clara, pues. Eso para mí es característico. Ahora te iba para a el- preguntar. Ah. Algo aquí, que ya saltamos por otro tema, pero del tema del COVID, ¿tú llegaste a ver esa noticia? Es que hay algo, como yo también estaba bien abrumado en ese tiempo, güey. Y pues fue en un tiempo donde todavía vivíamos en un barrio donde había muchos callejones. Entonces entre los vecinos ya luego nos aburríamos mucho porque solo convivía con los vecinos y así. Y ya nomás tomando chela en el callejón, básicamente, güey. Caguamos en el callejón, así, o sea, recuerdo el comienzo de la pandemia y volviéndonos locos, güey, porque no salía del barrio, básicamente. Y si salía güey, como casi máscara, güey, ¿sabes? Bueno, no, o sea, con máscara siempre, pero casi con máscara de gas, así como con guantes, güey, como siempre un tripsazo cuando ya luego llegas a la casa, desinfectar todo, ¿sabes? Pero hay algo aquí que yo creo que sí lo he visto en algún momento, güey. Sí puede ser, sí puede ser. No, sí, porque mucha gente cuando, o por lo menos del medio así, que les dicen, es que él es el del COVID. Ah, sí, claro, el venezolano. Yo te iba a hacer un video y tal, pero ya después dije, no, eso es una mamada. Todo el mundo está saliendo. No mames, 2 días antes hubo el Vive Latino, de cuando pasó eso. Ándale. Es que también ¿De la qué me doble hablan? moral, güey. No manchen. Sí, pero bueno, algo que sí me dijo un mexicano cuando llegué, me dijo, aquí México es chido, muy chido, pero si te portas mal, te lo van a hacer saber. Sí, Y si eres extranjero, más. sí. Y si fue como, mira, ya lo Ah, supe, ya lo supe. aprendí esto. No, sí, perdón. Ya no volverá a pasar, muchacho. Se los juro. Ahora, chavo bueno. Sí, siempre. Siempre chavo. Yo soy un chavo. No, a mí me da un miedo porque me mandaban fotos de la cárcel. Y yo,
Le he tenido miedo a la cárcel de Venezuela siempre. Y dije, no mames, de pendejo a quedar aquí en una cárcel y yo aquí no conozco a nadie. Te digo que en Venezuela yo vengo de una zona, un lugar complicado, un colegio complicado. Y yo decía, si algún día la cago y caigo en la cárcel, yo sé que allá adentro tengo gente que conozco y que saben que yo no soy malandro. Y en Venezuela es como que cuando saben que no eres una persona que se porta mal, como que te ponen en una zona ahí o tienes ciertos cuidados. Porque dicen, mira, este bicho no se dedica, solo atropelló a alguien, por ejemplo, y va preso. Ponlo por aquí en un sitio y no se metan con él y ya. Pero aquí sí siento que es súper complicado el tema de la cárcel. Aquí sí está rudo, rudo lo del pago, todo. Tienes que pagar diario y es complicado. Pues sí, no Son manches. 5 pesos cada vez que pasan la lista. No, yo tampoco, nunca me gustaría entrar al bote, ni en Alemania, ni en México, ni en los Estados Unidos, ni en Venezuela, güey. Además que algo que sí me dejaron claro en Twitter era que me iban a violar en esa cárcel. Entonces sí era como, no. Gracias, paso. Yo dije, pues yo voy a ir hecho pupú. A ver, Carnal, para finalizar, ¿qué es lo que más amas de México? su comida, obviamente. Ya ahora sí amo su comida. Cuando llegué me gustaba, pero me hacía llorar, me hacía daño. Y la rumba, la joda de los mexicanos es increíble porque puedes estar aquí hoy y mañana metido en una fiesta swinger. Ah, güey. No, es que esta es la Ciudad de México, que la hermosa bestia con tanta diversidad. Carnal, fue todo un gusto. Hermano, ¿cómo te pueden encontrar? Soy David Show en todas las redes sociales, en YouTube. Porfa, síganme en YouTube que ahorita voy a empezar con mis documentales, que estoy seguro que les van a gustar. Voy a sacar documentales de cosas que no se han hecho tanto. Quiero tenerte en un documental, un documental de BDSM, Ok. de la gente que Yo- se amarra, para que nos amarren. Yo jalo, Jess me va a amarrar y ya después vemos lo que suceda. Va. Carnal, eso fue Choque Cultural, el podcast que rompe burbujas y une culturas de todo el mundo. Ánimo, comenten abajo qué es lo que más les gustaría ver aquí de invitados de temas próximamente. Nosotros nos vemos muy pronto. Chao, tschüss, agur, cámara.